guerrerosesme.blogspot.mx Noticias MBS Mesa de debate. Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó amparo a SME para que CFE fuera su patrón sustituto 4 de febrero del 2013. Un asunto muy importante que ciertamente en términos informativos se opacó a raíz de la tragedia de Pemex tiene que ver con lo sucedido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No que le negó el amparo a los electricistas, sino que se lo revocó, que no es lo mismo. La organización sindical del SME logró un amparo finalmente para que fuera reconocido su contrato colectivo, para que fuera reconocida su condición de trabajadores y trabajadoras, para que se aceptara, para que se decidiera finalmente o se concretara la sustitución de patrón, que la Comisión Federal de Electricidad asumiera como patrón sustituto, y eso hubiera implicado, entre otras cosas, una recontratación masiva, pues de 15,000 personas por lo menos, que son las que no han tomado sus liquidaciones. El tema llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y en una resolución muy polémica y muy controvertida determinó finalmente revocarle ese amparo, eliminar ese amparo que había resuelto un tribunal colegiado, y dejar al Sindicato Mexicano de Electricistas ya en la condición de acudir a recoger sus liquidaciones, en pocas palabras. Hablando de artículos recomendables, con una mirada siempre aguda y crítica, Arnaldo Córdoba este fin de semana escribe sobre el tema en el diario La Jornada. Pero les pregunto a Sergio y a Lorenzo sobre el SME y sobre la Corte que finalmente decidió lo que decidió. Ellos anuncian que acudirán a las instancias internacionales, han anunciado que acudirán a la Comisión Interamericana para pretender pasar de ahí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algo que se antoja pues cuesta arriba, por lo que implica en términos de tiempo. Evidentemente la justicia internacional puede llegar, pero los casos que conocemos se pueden tardar 10 años, 7 años, en fin, conocemos casos muy notables en México sobre derechos humanos que sí logran un efecto en algún punto, pero no es desde luego de un día para otro ni cosa por el estilo. Está ahí ese tema. Sergio Agallo, para cerrar la mesa, ¿qué dices sobre lo resuelto por la Corte y esta larga batalla de más de 3 años del Sindicato Mexicano de Electricistas frente a un decreto presidencial que fue pues motivo de muchas cosas a lo largo de estos años y de un vericueto judicial que terminó en la Corte? Mira, mi simpatía absoluta para los trabajadores. Me parece terrible lo que les sucedió. Conozco algunos casos personalmente y me parece lamentable. Creo que sigo sosteniendo y pensando que los derechos más violados en México son aquellos de los trabajadores. Con mucho pienso en la cantidad de personas afectadas y en la intensidad, y ciertamente los trabajadores del Sindicato Mexicano de los Electricistas han visto cómo sus derechos han sido violados. En ese sentido tengo dos comentarios. Uno, sobre temas que no se han abordado lo suficiente. Sé que estas reflexiones que voy a hacer pues difícilmente prosperarán ante otros temas, pero vale la pena mencionarlos. La primera es la corrupción que rodeó a la medida tomada por el gobierno de Calderón. Creo que aún no se investiga lo suficiente la cantidad tan desordenada, la manera tan desordenada como se manejó esa desaparición de liquidación de la compañía de luz y fuerza del centro. El segundo es más espinosa, la calidad de liderazgo del Sindicato Mexicano de Electricistas. En diversos momentos de este drama, de esta batalla, me quedé con la impresión que su sindicato era de pobre calidad, de una calidad pobre. Y tomo como ejemplo la reacción que hubo el día que la Suprema Corte anunció que rechazaban el amparo y que por tanto la liquidación ya era definitiva. El anuncio de que iban a ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tú lo mencionaste, Carmen. Me parece que es incorrecto
soltarlo como si hubiera ahí una solución cuando el tiempo promedio que tarda la comisión en resolver alguna queja de cualquier queja, en caso de que la responda, vamos, son 7 años. Y aun cuando la responda no necesariamente va a ser en sentido positivo. Por tanto, me parece que no es correcto soltarlo como una solución. Creo que sí, definitivamente deben llevarlo a la Comisión Interamericana y a otras instancias, a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sí, habría instancias, pero el factor externo es una palanca muy difícil de utilizar por el tiempo que lleva y el costo que tiene. Me parece que el liderazgo del Sindicato Mexicano de Electricistas ahí no informó adecuadamente a sus agremiados. Bueno, entramos, Lorenzo Meyer, en la parte final de esta mesa, de esta revisión que ustedes hacen de los temas principales de los últimos días. Y bueno, tu opinión sobre lo sucedido con el SME es muy importante, porque al final de cuentas estamos frente a una organización sindical en México de las más combativas, un sindicato que pues está por cumplir 100 años de existencia y que bueno, en este momento está frente a una disyuntiva muy grave. Ya no tiene materia de trabajo, ya no tiene patrón, ya lo que tiene, según la Corte, es el camino a recoger las liquidaciones que le faltan. Tiene la ruta de la justicia internacional que han anunciado sus líderes, Martín Esparza, como lo comentábamos hace un momento. Y queda, bueno, pues ahí la gran pregunta de ¿qué sucedió aquí? ¿Qué valoración debe hacer la sociedad mexicana de lo sucedido en función de un fallo de la Corte muy polémico, desde luego para el SME, desde luego para algunos especialistas? Decíamos que el artículo de Arnaldo Córdoba es verdaderamente agudo y crítico sobre el sentido y alcance que tiene lo hecho por la Corte. Es absolutamente crítico de lo que decidió la Corte, de las herramientas jurídicas, de la manera en que la Corte quitó un amparo que habían obtenido. Cuando se dice que el SME o la dirigencia del SME alimentó falsamente expectativas, pues no estoy tan segura, porque llegaron al escalón previo a la Corte con un amparo, lograron un amparo y la Corte lo revocó. Entonces ese tránsito entre una instancia judicial y la otra la discuten los expertos, y bueno, pues ahí hay opiniones sobre si fue una decisión estrictamente jurídica o política de la Corte. Yo veo al SME como algo muy semejante al Sindicato de Mexicana. Dos organizaciones de trabajadores que fueron aplastadas de manera inmisericordia por el sexenio anterior, y habiendo otros sindicatos en México con una historia abiertamente de corrupción que no fueron tocados. Ya hablamos hace rato del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. A ese ni con el pétalo de una rosa, a pesar del Pemex Gate, que vaya, tenían allí los panistas materia para sentirse agraviados por ese sindicato y no lo tocaron. En cambio, por el Sindicato Mexicano de Electricistas, sí, se le echaron encima. ¿Será que uno tiene una historia en donde se le puede colocar a la izquierda y al otro se le puede colocar como apoyo del gobierno que sea, que no tiene ideología alguna, sino puros intereses? Y el de Mexicana, bueno, esa fue una forma brutal de deshacer una compañía que sí sigue teniendo posibilidades, pero que en esas dos empresas la decisión fue que sus trabajadores realmente no les importaron, que había que destruirlos, a esos sindicatos y no a otros. Eso es lo que queda en este momento como la parte medular. Aquí fue, en el caso del SME, la presidencia, un secretario del Trabajo particularmente empeñado en destruir como si fueran sus enemigos personales,
Eso de que no hay patrón sustituto, bueno, pues sí lo hay, porque se sigue produciendo la energía eléctrica, sí hay electricistas, se acabó una empresa, pero se sigue produciendo el servicio en otra. La idea del patrón sustituto es hasta de sentido común, sí está, sí existe ahí está presente, y sin embargo se les dice ahora pasen por su liquidación. La Suprema Corte... El presidente no tuvo participación. Es una cosa externa, hubo causa de fuerza mayor, y el presidente de la República no es el patrón de todos los miembros de la administración. Siendo que para cualquiera que más o menos se meta en los vericuetos de estas decisiones, sabe que la decisión básica fue de Calderón, fue del presidente. Ahora, la Corte también, ¿cuántas veces ha oscilado entre algo que uno dice, vaya, por fin hay una fuerza política que basado en razón jurídica rompe inercias? A un antipopular como lo de Florán Cassés. Como lo de Cassés, y otras en que uno ve a esa Corte como la de antes, como la que sirve... Y la misma quincena, ¿no? A la misma quincena. Esta Corte, estos personajes súper bien pagados, como pocos en el planeta, en el sector público, claro, en el sector privado, bueno, pues están los Chief Executive Officers que ganan como Dios, pero estos mexicanos que viven en una estratosfera y que juzgan a los demás, debe de sentirse un poquito lo que debe sentir Dios en esto, ¿no? Bueno, aquí tengo a estos miles de trabajadores, pues que pasen por su liquidación y listo. El presidente no tuvo nada que ver. ¿Por qué? Porque me amparo en la parte formal, muy formal. Su compañía no es, el presidente de la República no es el presidente de la compañía, listo. Pero todos sabemos que fue una decisión del presidente, bien llevada entre comillas, por su secretario de Trabajo, y que se ensañaron con ellos como no se ensañaron los priistas, siendo que a los priistas también este sindicato les puso varias veces, los puso en situaciones muy difíciles, pero ni ellos se atrevieron. Ahora, el panismo como gobierno fracasa enteramente, pero entre las patas se llevó al SME. ¿Quién dirá la historia dentro de un tiempo? Esto queda como uno de los puntos clave del gobierno panista, de los gobiernos panistas, pero en este caso de Calderón. guerrerosesme.blogspot.mx